Muy buenos días, compañeras y compañeros periodistas. Gracias por atender nuestro llamado nuevamente. Sabemos que es ya recurrente esta situación de los llamados para defender la libertad de expresión, pero estamos en un momento muy crítico para, o en relación a la restricción de la libertad de expresión. Va a comenzar mi compañera Kenny Oliva a leer el comunicado. Buenos días, compañeros y compañeras. Comunicado. Caravana de migrantes, un tema de interés público que debe conocerse. El Comité por la Libre Expresión, en relación con las campañas de odio y hostigamiento contra periodistas que han cubierto la reciente caravana de migrantes en Honduras, Guatemala y México, expresamos lo siguiente. Primero, frente a las campañas de desinformación generadas por los gobiernos de origen, tránsito y acogida de migrantes, así como el silencio informativo de las causas que generan la migración, destacamos la labor de periodistas que arriesgan su integridad física y en condiciones precarias han realizado la labor de divulgación acompañando el recorrido de miles de personas expulsadas de su país. Segundo, estas labores de cobertura han tenido como respuesta gubernamental de Honduras, Guatemala, México y Estados Unidos campañas de estigmatización que buscan profundizar el desconocimiento de la población y la desinformación. Tercero, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en recientes comunicados expresó que la región ha sido testigo de la situación de miles de personas de países del Triángulo Norte de Centroamérica que intentan llegar a México y Estados Unidos, quienes se ven forzadas a migrar como consecuencia de múltiples causas que incluyen principalmente la situación de violencia e inseguridad, la violencia de pandillas y carteles del narcotráfico, la corrupción e impunidad, violaciones de derechos humanos, los desastres ambientales, la pobreza y la falta de oportunidades. Y recientemente han venido a integrar las llamadas caravanas de migrantes. Cuarto, también expresó con suma preocupación el auge de discursos dirigidos a fomentar el odio, la violencia y la discriminación contra las personas migrantes en diversos países de la región, mismos que van acompañados un aumento de cifras de crímenes de odio y diversas formas de acoso contra estas personas, así como en contra de las y los defensores de derechos humanos de las personas migrantes. Quinto, el informe de 2018 de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos establece que la narrativa de los gobiernos es estigmatizante de la caravana contra los migrantes que comenzó a aparecer en medios nacionales e internacionales e insinuó que el movimiento estaba infiltrado por el crimen organizado, incluidos yihadistas, malas pandillas, así como también orquestado por la oposición política como propósitos políticos y criminales. Sexto, estas campañas de odio sostenidas por altos funcionarios de los gobiernos de Honduras, Guatemala y Estados Unidos llevaron como primera acción la detención del periodista Bartolo Fuentes en el estado de Guatemala el 16 de octubre de 2018, la cancelación de visas y otras sanciones. Séptimo, desde entonces, tanto Fuentes como otros periodistas y defensores de derechos humanos han sido hostigados por autoridades migratorias de Honduras, Guatemala, El Salvador, México y Estados Unidos. La campaña de desprestigio ha continuado en Estados Unidos por parte del secretario de Inteligencia Estratégica, Mario Duarte, en su visita a Washington en febrero del 2019. Frente a esto, expresamos las siguientes preocupaciones. 1. Que según el documento Rama de Operaciones en el Extranjero del sector de San Diego, Caravana Migrantes FY-2019, organizadores, coordinadores, investigadores y medios sospechosos, filtrados supuestamente desde la inteligencia de Estados Unidos y México y publicado por el diario NBC San Diego de California, incluyen a diferentes defensores de derechos humanos de los migrantes, pero especialmente a periodistas. Que se mantienen las campañas de estigmatización por parte de altos funcionarios del Estado de Honduras y de Guatemala para congraciarse con los Estados Unidos de Norteamérica, con la finalidad de criminalizar a periodistas como Bartolo Fuentes. 3. Que tanto en Honduras
como en Guatemala, no presentaron hasta la fecha las acusaciones respectivas contra funcionarios públicos por las violaciones a derechos fundamentales de Bartolo Fuentes, por la detención ilegal y las campañas de odio. Exigimos al Estado hondureño que garantice a los periodistas y defensores de derechos de los migrantes el ejercicio de su trabajo y que reconozca su labor en función del interés público. 2. Que el Ministerio Público presente la acusación por el delito de apología al odio contra la secretaria de Relaciones Exteriores, María Dolores Abuela. 3. Que el Estado de Honduras se abstenga de crear falsas acusaciones penales contra el periodista Bartolo Fuentes, como contra otros comunicadores que cumplen con su trabajo. Muchas gracias. Buenos días. Bueno, yo... En este momento va a hablar el periodista Bartolo Fuentes. Por la oportunidad que me está dando de poder poner en conocimiento del pueblo hondureño esta situación muy peligrosa para mi persona en particular, pero que se extiende para todos los periodistas y comunicadores que hemos estado vinculados de alguna manera con las caravanas de migrantes. Recientemente este documento que se ha dicho en el comunicado fue filtrado, fue publicado en un periódico de San Diego. Son 59 personas las que hay ahí, la mayoría son de Estados Unidos, creo que unos 38 son de Estados Unidos, otros de México, y habemos de Honduras, 2 personas de Guatemala, uno de El Salvador y una muchacha de Nicaragua que es migrante que va en la caravana. En mi caso, yo estoy temiendo que se pase de la estigmatización, de la campaña de desprestigio a las acciones judiciales. El gobierno de Honduras mandó un expediente al Ministerio Público, pero no tienen ninguna prueba, no tienen ninguna posibilidad de enjuiciarlo por delito que ellos consideran se han cometido al ir a cubrir estas caravanas y al orientar a los migrantes. Yo rechazo totalmente esas acusaciones, pero ya se sabe que en Honduras los que están presos no es porque cometen delitos, sino porque hay decisión de un juez que, aunque no tenga ninguna prueba, los manda a la cárcel. Así como hay otros que deberían de estar presos, ¿verdad? Están todas las pruebas ahí, pero el juez no las considera. Yo tuve que salir del país un tiempo por recomendaciones de los mismos abogados. El temor de ser capturado, mandado a una cárcel y estar ahí 2 años, mientras me decían de que era inocente. Eso pasa mucho en Honduras y así están muchos compañeros, incluso en cárceles de máxima seguridad. He regresado al país para poder hacer la defensa, pero ahora resulta que es el mismo Estados Unidos el que está haciendo investigaciones de defensores de derechos humanos, de periodistas a escondidas, y que está deteniendo gente en los puertos migratorios, que ha impedido a fotógrafos y periodistas estadounidenses salir hacia México para cubrir las actividades de los migrantes, que le ha cancelado visas a periodistas y a defensores de derechos humanos, y que en el mismo México se ha promovido la captura y deportación de gente vinculada con las caravanas, alegando órdenes, ¿verdad?, de parte de la policía, órdenes de captura en Honduras que no existen. Igual me ha pasado a mí en los puestos fronterizos, me han dicho que hay una alerta. Yo tengo una constancia de migración de Honduras donde dice que no existe ninguna alerta migratoria. Sin embargo, me han hostigado en México, en El Salvador y en el mismo Honduras por más de 4 horas, detenido, preguntándome hasta quién me compró el pasaje de avión. Un hostigamiento que yo lo considero persecución. ¿De dónde sale todo esto? Bueno,
aquí se están confabulando el gobierno de Honduras y el gobierno de Estados Unidos. El gobierno de Honduras es el que se ha inventado de la nada que las caravanas son organizadas por alguna persona. Eso es totalmente falso. Las caravanas han existido permanentemente, pero a escondidas. La gente se va a diario. Ahora han querido decirte que hay financiamiento o que se está lucrando a algunas personas del movimiento de los migrantes. Totalmente falso. Pero este discurso del gobierno de Honduras, que sirve para esconder las causas de la migración, le cae como anillo al dedo a Donald Trump para su campaña en favor del muro y de sus políticas antimigratorias. Entonces, gana Juan Orlando porque dice, no, aquí la gente está feliz y se va porque hay alguien que los engancha y lo engaña y les dice que les va a dar trabajo, etcétera, todas las mentiras que ellos dicen. Y gana Donald Trump porque le mete miedo a los estadounidenses diciéndole hay una avalancha de criminales, de terroristas, de gente peligrosísima y por lo tanto es necesario levantar un muro y para eso necesito el dinero. Muy bien, entonces ante esa situación estamos haciendo esta conferencia de prensa porque ¿qué es lo peligrosísimo que podría venir? Que el gobierno de Estados Unidos, basado en las mentiras del gobierno de Honduras, proceda en una corte con un juez también alineado con ellos a emitir una orden allá y entonces pedir una extradición y hacer el mismo trámite que hacen con los traficantes de droga, con los supuestos traficantes de personas. Aun cuando, ¿verdad? Yo reitero aquí, lo único que hemos hecho es acompañar a los migrantes, orientar a los migrantes como una obligación que tiene todo comunicador social, todo periodista. Parte de las funciones que nosotros aprendimos en la universidad es entretener, yo no me dedico a eso, ¿verdad? Informar y orientar. Entonces otros pueden escribir sus columnas en los periódicos, hacer sus columnas en las radioemisoras, en las televisoras, pero uno no puede. ¿Cómo es el problema ahí? Entonces esa criminalización puede pasar de mentiras en los medios a acciones judiciales y es lo que ahora estamos poniendo en contexto. Y el gobierno de Juan Orlando Hernández está tramando eso. Por eso las declaraciones del vicepresidente del Congreso, Antonio Rivera, pedimos al gobierno de Estados Unidos que investiguen el coyotaje de Bartolo Fuentes. Y por eso las declaraciones de Juan Orlando, cuando vinieron los senadores hablamos de colaboración para investigar a los organizadores e instigadores. ¿Investigar para qué? Si no es para actuar en contra de ellos. Entonces, quiero dejar claro, aunque ya lo he dicho muchísimas veces, yo no soy coyote. Yo jamás le he cobrado a nadie por llevarlo a ninguna frontera. Sí, acompaño a los migrantes y no lo hago desde ahorita, lo hago desde hace 20 años. A los migrantes desaparecidos los hemos ido a buscar hasta México con los familiares de migrantes. Y me ha tocado traer cuerpos de migrantes también muertos en la frontera de México con Guatemala y acompañar a estas madres en su sufrimiento. Pero el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de Honduras, así como ha criminalizado a los migrantes, está criminalizando a los defensores de derechos de los migrantes y a los periodistas, y se teme que puedan haber acciones judiciales, ¿verdad?, para perseguir a aquellos que les desenmascaran su discurso, ¿verdad?, de que las caravanas de migrantes son una conspiración y no el resultado de la situación en que está viviendo la población hondureña. Bueno, lo que podría decir, y si hay algunas preguntas, pues estaríamos en disposición de responder. Bueno, solo decirles que igualmente ha llegado hasta nuestra oficina la compañera Miroslava Serpas, también una gran defensora de derechos de los migrantes, ¿verdad? Y como decíamos, si ustedes quieren, o pasamos a entrevistas individuales o pues hacen algunas preguntas. Individuales. Entrevistas individuales. Muchas gracias, Miroslava, también, que es una de las personas que en este país está acompañando a los migrantes desde el enfoque de protección a sus derechos humanos.
Para nosotros resulta peligroso, sobre todo para los periodistas que se les ha informado desde una infiltración de información de Estados Unidos, que están siendo investigados por Estados Unidos, como si fueran ellos los que están organizando estas caravanas. Y esto es grave porque el delito por el cual se les puede acusar es por trata de personas. Sabemos que los periodistas que están siendo investigados por los periodistas hondureños, lo que han hecho es cubrir este movimiento de migrantes, y el Estado, de un acto irresponsable, está dando información sobre sus vidas. El Estado debe de entender que las personas están migrando por la violencia, por la pobreza, y que están buscando otras oportunidades, y como decimos todos, el sueño americano, pero que los periodistas, tanto los hondureños como los periodistas de otros países que acompañan estas caravanas, lo están haciendo en el ejercicio de su profesión. Sí, el caso exacto específico de Bartolo Fuentes, el periodista, ¿qué nos podría explicar? Bueno, Bartolo Fuentes, ya sabemos, como sabemos todos, fue detenido y expulsado de Guatemala justamente por la campaña que hizo el gobierno de Honduras sin que hubiera una prueba contra Bartolo Fuentes. Pero lo más grave es que nosotros le presentamos al Ministerio Público que investigara y que hiciera una investigación contra María de Dolores Agüero, que fue quien inició esta campaña de odio contra Bartolo Fuentes, y el Ministerio Público tiene engavetada esa denuncia. Lo que significa es que no hay pruebas contra Bartolo Fuentes, pero que tampoco quieren actuar contra quienes lo han puesto en peligro al decir que él ha organizado estas caravanas. Bueno, muchas gracias, abogada Kenia Oliva. Vamos a entrevistar aquí, a escuchar las declaraciones del periodista Bartolo Fuentes. En Honduras. Las caravanas solamente son el reflejo de lo que estamos viviendo en nuestro país. La gente siempre se ha ido, pero se ha ido a escondidas. Y lo que ha pasado es que son miles de desaparecidos. Calculamos nosotros que son 8.000 personas las que han desaparecido. Muchos de ellos estarán muertos. La caravana es un mecanismo de protección de los migrantes. Irse en público, presentarse ante la autoridad de México, obtener una visa humanitaria, le garantiza la vida y la seguridad a pesar de todos los riesgos. Los estadounidenses, el gobierno de Estados Unidos, está muy molesto por esto y pretende entonces criminalizar a los que apoyan a los migrantes y a los periodistas que cubren la información y los desenmascaran. Trump dice, vienen terroristas, vienen 100 sirios ahí, y los periodistas dicen no hay ningún sirio. Eso le molesta. Trump dice, las maras vienen dirigiendo las caravanas, y los periodistas dicen no hay ningún marero aquí dirigiendo caravanas. Entonces la presencia de los periodistas les es perjudicial para su campaña de mentira, y tal parece que le está dando resultado, porque las últimas caravanas no tienen presencia de prensa, ni nacional de México ni prensa internacional, y hay 5.000 migrantes que están en Mapastepec, en Chiapas, ahora mismo en condiciones terribles, sin atención, pero no hay prensa cubriendo. Parece que el miedo a ser criminalizado está pegando en los periodistas y en los mismos medios de comunicación. En mi caso, yo tengo el miedo, además de que me señalen, que procedan judicialmente arreglando la figura que han utilizado para llevarse traficantes de droga y aplicarlo ahora como traficantes de personas. Yo no soy traficante de personas, yo no soy coyote. La policía de Honduras sabe quiénes son los coyotes y no persigue a nadie. Es mentira, pero ellos quieren aprovecharse de atrás de esa trama. Eso es lo que yo he podido percibir. ¿Has percibido situaciones donde te sentís perseguido por el gobierno e inseguridad tanto para vos como para tu familia? Bueno, las declaraciones que han dado los altos funcionarios de Estados Unidos se basan en aseveraciones de Juan Orlando Hernández. Yo he sido interrogado 3 veces en el aeropuerto de San Salvador por la Policía Internacional. He sido eso el año pasado y este año. He sido interrogado en la migración de México en 2 ocasiones. En la última fueron más de 4 horas en el aeropuerto internacional Benito Juárez, que me hizo perder un vuelo de conexión interna que iba a hacer en México. Y aquí en Honduras igual he sido retenido
por algún tiempo para consultar sabe a quién, ¿verdad? Que yo estoy pasando por ese puesto de migración. Y la última vez fue en el Lamatillo, entrando a El Salvador, donde me tuvieron más de 1 hora y me dijeron que había una alerta de Interpol. Yo investigué y no existe tal alerta de Interpol. Entonces son otras fuerzas ocultas, movidas desde Honduras, con información falsa desde Honduras, las que están provocando este hostigamiento y persecución. Y hay una persona, Mario Duarte, el jefe de inteligencia de Guatemala, que fue a una reunión en Estados Unidos y aseguró que Bartolo Fuentes había ido a Guatemala con dinero para preparar las condiciones de la llegada de las caravanas. Todas estas mentiras las están utilizando como argumento para una posibilidad de judicialización, ya no en Honduras, porque no tienen pruebas y no quieren cargar con el costo político de encerrarme en una cárcel, sino que pretenden que sea desde los Estados Unidos que procedan judicialmente contra mi persona o contra cualquier otro defensor de derechos humanos o periodista vinculado a las caravanas de migrantes. Bueno, ahora vamos a escuchar a la directora ejecutiva del Comité para la Libre Expresión, editadora. Las causas estructurales sobre el tema del origen de la migración y de las caravanas migrantes en particular. Entonces eso también es una violación del derecho al acceso a la información que tiene la ciudadanía. Sobre todo estas violaciones vienen del gobierno, ¿verdad? Porque se impone un discurso oficial de estigmatización a los migrantes y también a las personas que acompañan a los migrantes, tanto a los periodistas como a los defensores de los derechos humanos de los migrantes. El director ejecutivo del Comité por la Libre Expresión, él nos explicará acerca de esta criminalización que se está dando a los periodistas en las coberturas de los migrantes. Bueno, ha habido una campaña de odio por parte de altos funcionarios del Estado de Honduras, de Guatemala y de Estados Unidos, que tiene como finalidad, primero, imponer un silencio sobre las causas estructurales de la migración. Segundo, crear en la población, en el imaginario colectivo, que las labores que ha realizado personas como Bartolo Fuentes son labores delictivas, ¿verdad? Y eso, al final, para presentar acusaciones falsas contra periodistas como Bartolo Fuentes. Y esas son las preocupaciones que tenemos, porque las denuncias que hemos presentado ante el Ministerio Público, por ejemplo, contra la ministra de Relaciones Exteriores, señora María Dolores Agüero, no han sido investigadas. Al contrario sentido, han continuado las campañas de odio contra el periodista Bartolo Fuentes. Y eso puede crear las condiciones, como decía, para presentar acusaciones falsas contra Bartolo Fuentes y esconder, silenciar los debates, las informaciones que se generen o las opiniones sobre las causas estructurales que motivan la migración, como la violencia, como los desastres ambientales, como la impunidad en el país y la corrupción, ¿verdad? Principalmente las desigualdades, la pobreza. Sobre eso no se quiere que se hable. Entonces, todo eso lo que se quiere es silenciar para decir que de manera simplista que hay personas que están instigando las caravanas de migrantes. Sí, se pretende, ¿verdad?, no hablar de las causas estructurales y criminalizar a las personas que hablen de estas problemáticas como la caravana de migrantes. ¿Cómo se ve afectada la libertad de expresión en este contexto? Bueno, primero porque la desinformación, digamos, por parte de los estados generan una violación del derecho al acceso a la información pública, ¿verdad? Luego se violentan las obligaciones que tienen los estados frente a la labor de los periodistas. Es el discurso estigmatizante. No pueden generar un discurso estigmatizante porque se vulnera el trabajo periodístico y se pone en condiciones de violencia o de criminalización.